Bueno, pues buenas tardes, continuamos las sesiones de esta tarde. Quiero agradecer que se me haya permitido presentar esta tarde a Juan Manuel de Prada, un autor al que yo sigo desde hace muchísimos años, desde que éramos casi recién licenciados en Salamanca. Yo era un recién licenciado en Filología o poco más, en Derecho, nos conocíamos de allí, de aquel mítico lugar que es Salamanca, para los que hemos estudiado allí. Y yo lo seguía porque me pareció siempre uno de los escritores más interesantes que estaba dando el panorama de la literatura en esos momentos. Desde sus primeros libros, fundamentalmente El silencio del patinador, y sobre todo un libro que a mí me llamó muchísimo la atención cuando salió, que fue Las máscaras del héroe, que me hizo plantearme muchas cosas. Yo era un filólogo, acababa de terminar, estaba empezando, leí este libro y lo primero que pensé cuando cerré las páginas de la novela fue: ¿qué he estudiado yo en literatura contemporánea? Es un libro que trata sobre la literatura y los escritores de principio del siglo XX, pero en realidad es un estudio, una novela, por supuesto, pero un estudio de cómo fue ese comienzo del siglo XX en lo literario, en lo social, en la literatura española, en la sociedad española. Decía que seguía a Juan Manuel de Prada desde el principio y, claro, lógicamente he seguido todas sus novelas. Las máscaras del héroe, La tempestad, Desgarrados excéntricos, Me hallará la muerte, Morir bajo tu cielo, etcétera, etcétera. Los premios que he ido consiguiendo: fue premio Ojo Crítico muy joven, es uno de los grandes premios que había en la literatura, bueno, sigue habiendo, fue los grandes premios de la literatura española. Premio Primavera, Premio Nacional de Narrativa. Bueno, me extendería mucho tiempo y no acabaría. Espero que disfruten con lo que nos vaya a contar hoy. Hoy, lógicamente, comentábamos antes que vamos a hablar de libros, porque la Constitución es un libro, evidentemente, pero todos sabemos que Juan Manuel es habitual tertuliano en muchos programas, es una persona que está muy comprometida con la sociedad española y, sobre todo, un escritor, y esto es algo que para muchos es muy importante, para mí lo es, está muy comprometido con sus ideas de siempre. No ha habido un cambio como ha habido en muchos escritores a lo largo de su trayectoria. Tiene, creo que para todos los que lo seguimos, una autoridad moral que nos es muy útil y nos es muy necesaria en los tiempos que corren. Juan Manuel. Muchísimas gracias, Fernando. Muchísimas gracias. Reverendísimo señor obispo de Ávila, queridos amigos, señoras y señores, es para mí un inmenso honor estar hoy aquí en la Universidad Católica de Ávila para hablar de la Constitución de 1978. Quiero agradecer muy especialmente al director de este curso, a don Francisco Maruenda, por haber querido contar conmigo hoy. Creo que no está, ¿verdad?, en la sala en estos momentos, ¿no? Pero, no, porque lo miraba, pero no lo veo. Antes de empezar, le pregunté a Fernando, así muy discretamente, le pregunté: ¿qué tal ayer Echenique? ¿Qué tal ayer Echenique? Porque yo esperaba que Echenique hubiese hecho un discurso incendiario contra la Constitución. Y me dijo Fernando: pues no, la verdad es que ha estado muy moderado, Con lo cual, esto a mí me ha envalentonado para hacer un discurso contra la Constitución, que creo que también es necesario hacerlo. Antes el señor Rivera dijo una cosa que es falsa. Yo me atrevo a decir que dijo bastantes cosas que eran falsas, pero una concretamente dijo que contra la Constitución solamente estaban quienes no eran demócratas y quienes odiaban a España. Esto es una falsedad crasa. Uno puede ser demócrata, uno puede considerar que la democracia es una buena forma de gobierno, no un fundamento de gobierno, como hoy lamentablemente muchos piensan, es decir, piensan que las meras mayorías pueden amparar las más diversas aberraciones, como por ejemplo la eutanasia, que el señor Albert Rivera
parece que defiende, aunque de forma ambigua, por lo que nos dijo al final de su intervención. Pero, naturalmente, la democracia como forma de gobierno uno puede defenderla y no ser constitucionalista, ¿eh? Ahí tenemos a una democracia que, hombre, es un poquito más antigua que la española, que es la inglesa, los demócratas ingleses no son constitucionalistas, naturalmente. Por otra parte, decir que toda persona que no es constitucionalista es porque odia a España, pues naturalmente es una aberración, ¿no? Somos muchas las personas que no solamente amamos España, sino que consideramos que en gran medida los problemas que hoy afronta España, en gran medida, son por causa de la Constitución. Yo creo que, en primer lugar, lo que tendríamos que hacer para afrontar esta cuestión es desidolatrizar la Constitución, porque yo creo que en estos momentos en España hay una cierta idolatría hacia la Constitución, y generalmente las idolatrías, que como saben ustedes son sucedáneos religiosos, lo que enmascaran es el vacío, el horror vacui, ¿eh? Y yo creo que España en estos momentos se encuentra en una situación política en la cual sus representantes nos están conduciendo al abismo, y en esa conducción lo que nos ponen siempre es el tótem de la Constitución al que tenemos que adorar de forma maquinal y de forma un tanto ciega, ¿eh? En ese sentido, yo sería partidario de recuperar una cierta iconoclastia o iconoclasia ante la Constitución. El otro día, leyendo una maravillosa recopilación de artículos de Julio Camba, pues había un artículo en el que Julio Camba se cachondeaba mucho de la obsesión constitucionalista que había en la Segunda República, ¿no? Y en un artículo dice de forma genial: pero es que ustedes han tomado en serio a los diputados cuando les decían que sin Constitución no hay manera humana de vivir, y que como ellos eran los únicos capacitados para hacernos una, teníamos que mantenerlos en el Congreso hasta que la diesen por terminada, so pena de un cataclismo nacional. Más difícil que vivir sin Constitución me parece a mí vivir sin dinero, y ello no obstante, los españoles vamos tirando todavía, Bien, o sea que, bueno, un poco de tranquilidad, no idolatremos tanto la Constitución. Es verdad que Julio Camba, que era muy british, pues naturalmente desdeñaba las constituciones que le parecían un producto legal propio de la tradición revolucionaria francesa, y consideraba que aquellos países que sanamente habían permanecido al margen del influjo mefítico nefasto de las revoluciones eran países mucho más sanos y donde se podría construir además una democracia infinitamente más sana que las democracias de cuño revolucionario, de cuño francés, que son aquellas en donde rigen constituciones, En este sentido no hay que olvidar una reflexión espléndida de William Blackstone, el gran autor inglés, en sus comentarios de las leyes de Inglaterra, en donde leemos: bajo una constitución despótica, un pueblo puede ser feliz y libre, y bajo una constitución libre puede ser un pueblo esclavo y desdichado. Bien, la tradición política española es anticonstitucionalista. Y en realidad el constitucionalismo, que como ustedes saben se nos cuela de rondón en plena guerra de independencia, donde los españoles, el pueblo español, se había alzado contra aquellos que nos querían imponer una constitución. No olvidemos este pequeño detalle. La Constitución que se le cuela de rondón al pueblo español, la Constitución de Cádiz, es una Constitución, y esto lo admiten los propios liberales de la época y cualquier estudioso del constitucionalismo, es una Constitución que carece de apoyo popular alguno, porque es un elemento extraño a nuestra tradición política, porque la tradición política española nunca había hecho tabla rasa como hace la concepción liberal del Estado, y esta era una concepción totalmente ajena a la tradición política española, sobre la que aquí no vamos a abundar, porque si no la conferencia sería de otro tipo. Lo que sí es muy gracioso, yo como lector amante de los libros de viajes del 19, es muy gracioso leer los libros de viajes de autores ingleses, no solamente de autores ingleses, pero sobre todo de autores ingleses, porque claro, los autores ingleses, como ellos nos ayudaron en la guerra de independencia,
pues cuando venían a España y veían que los españoles andábamos con constituciones para arriba, constituciones para abajo, a la greña, siempre con las constituciones, se cabreaban. Decían, pero bueno, estos tíos, o sea, hemos luchado con ellos para protegerlos de Napoleón. Hemos luchado con ellos para evitar que se les infiltre el veneno revolucionario. Y ahora están ellos como locos montando un día sí y otro no constituciones. Hay pues, un viajero inglés, Richard Ford, por ejemplo, en su manual para viajeros por España y lectores en casa, decía naturalmente que esta manía o locura que nos había entrado a los españoles era por la perniciosa influencia gabacha. Y sostenía irónicamente que si la habíamos importado era porque no paga derechos de aduana. He considerado que los españoles éramos muy cutres y que, bueno, con tal de que no tuviéramos que pagar, con que algo nos saliera gratis, pues venga, lo aceptábamos, aunque fuese totalmente contrario a nuestra tradición. Un viajero italiano, aunque muy anglófilo, Galenga, Antonio Carlo Napoleone Galenga, en sus reminiscencias ibéricas, a la vista de las riñas en las que se enzarzaban los españoles por la reforma de la Constitución entonces vigente, exclama: como si una Constitución pudiera tener en España más valor que el del pedazo de papel en el que está redactada. Y Charles Loveman, otro viajero inglés, en Un vagabundo en España, afirmaba: en España las reformas constitucionales no tienen otro objeto que apartar a unos pocos granujas del poder para que su lugar lo ocupe una cuadrilla de bribones. Decía exactamente Loveman. Naturalmente, todas estas reflexiones que hacían los viajeros ingleses era precisamente porque les chocaba haber combatido al lado del pueblo español, que ellos sabían que era radicalmente antirrevolucionario y por lo tanto anticonstitucionalista, y que sin embargo la historia del siglo XIX español fuese un constante pandemonium constitucional. Esto les resultaba verdaderamente penoso. Y ciertamente creo que es motivo para que reflexionemos hasta qué punto, acogiéndonos al constitucionalismo, los españoles, en lugar de facilitarnos la vida, nos la hemos complicado. La política, en el sentido más propio y verdadero de la palabra, está en las personas que se organizan políticamente y no en ningún texto legal donde se especifique la forma de su organización. Además, esa forma de organización podrá cambiar 1000 veces, con tal de que quede asegurado el bien común, que es lo que en la política clásica era lo importante, la búsqueda y el mantenimiento del bien común. Desde luego, la unidad de la comunidad política es piedra angular del bien común, pero no porque un texto legal así lo establezca, sino porque las mutilaciones de miembros sanos hechos en un organismo vivo disminuyen su vitalidad y pueden ocasionarle la muerte. Del mismo modo que un ser humano, si le cortan los brazos, pues puede morir, y desde luego si no muere va a ser un ser humano gravemente mutilado, naturalmente la comunidad política no puede mutilarse a la ligera. Pero muchas veces, mediante una constitución, mediante la unidad fundada únicamente en un texto legal, a mí hay una expresión que me mete mucho miedo, que es el llamado patriotismo constitucional, el de aquellos que su amor a la patria, su amor a las realidades concretas de la patria, lo metamorfosean en el amor a un texto legal. Esto muchas veces puede convertirse en una unidad odiosa, en una unidad de hormiguero, en una unidad sin argamasa espiritual de ningún tipo, mera coexistencia regida por intereses sectarios. Aristóteles, cuando clasifica las formas de gobierno en su República, no las distingue como hacemos nosotros hoy diciendo la democracia es buena, la dictadura es mala. No, Aristóteles considera que todas las formas de gobierno en las que el poder puede estar depositado en una persona, en varias o en muchas, admiten la variante sana y la variante corrompida. Y la variante sana es aquella forma de gobierno
no importa que quien lo ejerce sea uno, varios o muchos, aquella forma de gobierno que tiene como finalidad la búsqueda del bien común. Las formas degeneradas de gobierno, que pueden ser también con uno, con varios o con muchos, son aquellas en donde se buscan intereses sectarios, intereses de parte, intereses particulares, intereses de bandería, de facciones. Ya me dirán ustedes si la partitocracia no sería en este caso la degeneración de la democracia, es decir, aquella forma de gobierno en donde se están defendiendo intereses sectarios, intereses de facciones. Una unidad puramente formal, consagrada en un texto legal, podría llegar a ser incluso un armazón que impidiese descubrir que la unidad interna se ha gangrenado. Un texto legal puede mantener en la materia muerta una apariencia artificial de vida, como hacía el doctor Frankenstein con los pedazos, con los miembros de cadáveres que iba recolectando por los cementerios y uniéndolos con grapa. Unamuno, en una reflexión extraordinariamente lúcida sobre lo que mantenía unida a una patria, él decía que a una patria solo la puede mantener unida un principio espiritual, y que allá donde falta un principio espiritual, religioso en definitiva, al final solamente nos encontramos con la liga aparente de los intereses, nos dice Unamuno, que advierte pueden llegar a ser, esas ligas aparentes pueden llegar a ser a la larga mucho peores que las divisiones. Me pregunto yo si la liga que tenemos hoy en España, si la unidad que tenemos hoy en España no responde precisamente a la liga aparente de los intereses. Vázquez de Mella, otro gran pensador español, nos enseñaba que los pueblos decaen, y cito literalmente, cuando su unidad interna, moral, se rompe y aparece una generación entera descreída que se considera anillo roto en la cadena de los siglos, ignorando la existencia de un patrimonio espiritual legado por las generaciones anteriores, que tenemos el derecho de perfeccionar, de dilatar, de engrandecer, pero no de malbaratar, no de destruir, no de hacer que llegue mermado o que no llegue a las generaciones venideras. Y en este sentido, yo me pregunto si lo que ha ocurrido en España, bajo la vigencia de la Constitución, no ha sido precisamente formar esa generación entera, descreída, que se considera anillo roto en la cadena de los siglos y que con su adoración maniática, idolátrica a un texto legal ha olvidado lo que verdaderamente ha constituido la unidad de España a lo largo de los siglos. Porque es ahí, en ese patrimonio espiritual que hoy hemos olvidado, donde reside el corazón de la política. Sospecho que si hoy hay una generación descreída, ese anillo roto en la cadena de los siglos del que nos hablaba Vázquez de Mella, dispuesta a arrojar todo ese patrimonio a la basura, es en buena medida porque antes se le permitió sustituirlo por pomposas entelequias legales. Y al final, donde había una unidad interna y moral que anhelaba el bien común, acabó habiendo tan solo una unidad epidérmica y de pura conveniencia, sostenida por la liga aparente de los intereses de la que nos hablaba Miguel de Unamuno. Por supuesto, podemos seguir aferrados a un Frankenstein putrefacto con apariencia de unidad mientras nos desmenuzamos. Las idolatrías, no nos olvidemos, siempre acaban destruyendo el ídolo que veneran, pues detrás de toda ideología se agazapa el nihilismo. Y precisamente sobre el nihilismo implícito en la Constitución del 78, sobre el tema sobre el que yo querría hablarles hoy. Porque cuando hablamos de la reforma de la Constitución, de la vigencia de la Constitución, inevitablemente, aunque no figure en el título, de lo que estamos hablando es de la amenaza separatista, que es el tema que está ahí, burbujeando, como en una olla hirviente. Lo que los separatistas pretenden es la voladura, la dinamitación de esa comunidad política que se ha integrado a través de un patrimonio espiritual común
y fundiendo pueblos con tradiciones diversas, con costumbres diversas, con instituciones diversas, con leyes diversas, porque España fue la unión de pueblos que tenían leyes e instituciones diversas, naturalmente, pero había un patrimonio espiritual que unía a todos esos pueblos. Y esto es efectivamente lo que los separatistas anhelan. Pero no nos engañemos. Tal aspiración hubiese sido imposible si no la hubiese amparado la Constitución. Sé que oír esto les resulta muy duro, porque ustedes oyen a los políticos que les sueltan su propaganda, siempre aderezada de frases bonitas, pero llena, invadida por la gangrena de la falsedad. Y a mí me gustaría confrontarlos ante una verdad muy dura, y es que lo que los separatistas pretenden no habrían ni siquiera podido concebirlo si no lo hubiese amparado la Constitución de 1978. Y ahora se lo voy a explicar. Yo, naturalmente, como ya habrán adivinado, no soy constitucionalista. Sí soy patriota y amo muchísimo a España, pero no soy constitucionalista. Yo estoy a favor de aquello que Chesterton llamaba la democracia de los muertos. La democracia de los muertos, en lo que las decisiones sobre la comunidad política no las puede tomar una sola generación en una coyuntura determinada, como aboga esa fe enloquecida en la soberanía nacional, porque frente a la locura separatista que pretende que los habitantes de un territorio puedan segregarse, está también la locura de esa soberanía nacional según la cual los habitantes de toda la nación en un determinado momento concreto también podrían hacer esa aberración. Yo soy partidario de la democracia de los muertos. Las decisiones no las puede tomar una generación porque afectan a las generaciones pasadas y a las generaciones venideras. Y nosotros no podemos adanistamente plantear estas cuestiones en contra del trabajo, del sudor, del esfuerzo de quienes nos precedieron. Yo soy vasco, nacido en el País Vasco, pero soy vasco no por familia, sino porque mis padres tuvieron que emigrar al País Vasco. Y con su esfuerzo, con su trabajo, mi padre trabajó desde los 14 años en una fábrica de productos químicos, con su esfuerzo ayudaron a la prosperidad del País Vasco. Entonces, considero que esa región a la que contribuyó el esfuerzo común en unidad de amor y dolor de muchas personas que fueron allí a trabajar, la opinión de esas personas, muchas de ellas ya muertas, como mis abuelos, también tiene que considerarse. Esto es lo que llamaba Chesterton la democracia de los muertos. ¿Qué es la auténtica democracia? ¿Qué es la auténtica democracia? La democracia que se fundamenta en la tradición. La democracia que es respetuosa, que ama y que quiere mantener vigente el patrimonio espiritual sobre el que se ha construido una nación. Pero bueno, no soy constitucionalista. Pero puestos a salvar una constitución, yo me inclinaría, como Julio Camba decía en este mismo artículo que yo les mencionaba anteriormente, por una constitución que en vez de artículos tuviera rayas. En vez de artículos, rayas para establecer el límite de los atropellos. Decía Chesterton, hasta aquí pueden llegar los gobiernos, Julio Camba, hasta aquí pueden llegar los gobiernos en su atropello a los ciudadanos. Y hasta aquí pueden llegar los ciudadanos en su atropello a los gobiernos, decía Chesterton. Naturalmente era una nueva ironía, ¿no? Él, nuevamente con ese sentido británico de que las constituciones son farfolla jurídica, y que aquí lo que hay que poner es una raya para que se sepa lo que no se puede hacer. Y esto es lo que la Constitución del 78 no tuvo valor de hacer. No tuvo valor de hacer. No estableció rayas, es decir, no estableció un lenguaje tajante, sino que estableció un lenguaje ambiguo, un lenguaje falso, un lenguaje que es el lenguaje de nuestra democracia, desgraciadamente. Antes al señor Rivera se le hizo una pregunta sobre la eutanasia. ¿Ustedes entendieron su respuesta? No, porque culebreó. Como estaba en una universidad católica, pues empezó a decir que él no, que él quería hablar de la vida, que es muy importante, los últimos días de la vida. No, pero tú dime, ¿qué es lo que quieres hacer? No lo dijo, porque se adaptó al lenguaje ambiguo
que ha entronizado la Constitución del 78. Ahí tenemos, por ejemplo, ese término desquiciado, sin ninguna referencia en el derecho comparado, el término de nacionalidades. ¿Qué es eso de nacionalidades y regiones? ¿De qué están hablando? ¿Qué es nacionalidades? Un término que se sacan de la manga, una ambigüedad, para no decir naciones, que en el lenguaje de la ideología liberal, evidentemente, la nación está inseparablemente unida al concepto de soberanía, pero que en el lenguaje de la tradición política no era así. Pero claro, como ya es un término connotado, unido indefectiblemente a la soberanía, a la soberbia de quienes creen, esa generación suelta que cree que puede tomar decisiones en un momento concreto, pues sacaron de la manga el término nacionalidades. ¿Eso qué significa? Todos los constitucionalistas que se han dedicado a marear la pereza han sido incapaces de decirnos qué significa ese término. Pues bien, ese término que ha sido tan nocivo para la integridad de España, pues es el término sobre el que se pergeñó un lamentable régimen autonómico sin ningún anclaje en nuestra tradición política, que siempre había sido una tradición política en donde, naturalmente que sí, los distintos pueblos de España habían mantenido su autonomía, digamos así, es decir, sus leyes, sus instituciones propias. Pero el régimen autonómico es una invención que nada tenía que ver con nuestra tradición política. Y todo eso, todo ese lenguaje ambiguo que anida en la Constitución y que ahora vamos a analizar más despacio, se hizo con el único propósito de sobornar a los nacionalistas e incluirlos en el llamado consenso. Cada vez que les oigan ustedes esta palabra, echen la mano a la pistola, como decía, ¿quién decía? Era una frase terrible, ahora no recuerdo, bueno, da igual. Porque la palabra consenso significa exactamente el punto de encuentro entre la gente sin principios. La gente que está dispuesta a renunciar a sus ideas, tal vez porque no las tiene, se junta en un punto de encuentro y hacen una albóndiga, que lo mismo sirve para unos que para otros. De esta pretensión de consenso a toda costa, que hizo de la Constitución una orgía de ambigüedad, ya se burlaba cínicamente uno de los padres de la Constitución, Gregorio Peces Barba, desde la tribuna parlamentaria, cuando se estaba discutiendo la Constitución. En las fechas previas a la Constitución, Gregorio Peces Barba nos advirtió de lo que era la Constitución. Era a raíz del debate que en esos momentos estaba entablando en torno al artículo, no sé si es el 14, el 15, el derecho a la vida. Seguro que alguien sabe qué artículo es este. Nuestra Constitución dice, todos tienen derecho a la vida, ¿no? Ya saben ustedes, ¿no? Y entonces ahí se entabló un debate entre los abortistas, que no querían que la Constitución dijera todos, sino que querían que dijera todas las personas. Todas las personas. ¿Por qué? Porque el Código Civil establece que persona es aquella que ha vivido 24 horas fuera del claustro materno, a efectos de derechos patrimoniales. Entonces los abortistas pretendían que se pusiera todas las personas, pues para poderse cargar a los fetos tranquilamente, ¿no? A mansalva. Y los antiabortistas querían que se pusiese todos, porque con este término pensaban, pobres ilusos, pobres majaderos, pensaban que ya los fetos iban a quedar salvados, ¿no? Y entonces Gregorio Peces Barba, con inmenso cinismo, dijo desde la tribuna parlamentaria esta frase terrorífica. Dice, desengáñense sus señorías. Todos sabemos que el problema del derecho, fíjense qué bestialidad, es el problema de quién está detrás del poder político y de la interpretación de las leyes. Dense cuenta qué relativismo tan brutal. O sea, dice, el derecho depende de quién manda, y el que manda lo interpreta como le sale de sálvase a la parte. Está diciendo esto abiertamente, sin ningún tipo de subterfugio. Y dice a continuación, si hay un tribunal constitucional y una mayoría proabortista, todos permitirá una ley del aborto. Y si hay un tribunal constitucional y una mayoría antiabortista, persona
impedirá una ley del aborto, ni más ni menos. Fíjense qué bestialidad. Pero es la verdad, es la terrible verdad. Es la terrible verdad. Aceptémoslo. Es duro aceptar la verdad, yo lo entiendo, es muy duro. Es como cuando te enteras que los Reyes Magos son los padres. Pero es así, es así. Cuando la Constitución dice nacionalidad, o cuando la Constitución dice todos, está utilizando un lenguaje ambiguo para que sirva para cualquier cosa. Sé que es duro, pero acéptenlo, de verdad. Vivir engañados es terrible. Pero fíjense, mucho más cerca de nuestros días, hemos ido al momento en el que se estaba discutiendo la Constitución. Pero hace apenas unos meses se nos ofreció otra prueba del nihilismo constitucional y nos la ofreció otro de los llamados padres de la Constitución, a quien nos pedía el señor Rivera que respetásemos extraordinariamente. Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón fue llamado a consultas al Congreso de los Diputados en una ventolera que entró en mitad de la crisis catalana porque supuestamente Rajoy había pactado con el doctor Sánchez que había que reformar la Constitución a cambio del apoyo del doctor Sánchez en fin, el consenso que hablábamos antes, ¿no? Y llamaron a Herrero de Miñón para que diera su opinión sobre la reforma de la Constitución. Y dijo Herrero de Miñón que la Constitución, no sé si lo dijo queriendo o sin querer, dijo que la Constitución dice una cosa y la contraria según la voluntad del poder. Y afirmó que mucho más eficaz que una reforma de la Constitución sería su, atención, mutación. Explicando a continuación que con una mutación se podrían, cito literalmente, conservar los textos constitucionales intactos, pero adaptar la interpretación de ellos a los tiempos actuales, mediante un acuerdo alcanzado entre los partidos políticos que luego ya se desarrollaría normativamente. Es impresionante. Es impresionante. Nuevamente es la misma idea de Gregorio Pérez Barba. 40 años después nos están diciendo lo mismo. Nos están diciendo que lo que dice la Constitución es todo mentira. Que lo puedes interpretar blanco o negro según te convenga. Relativismo en vena. La ley convertida en un flatus vocis, al que se le dan significados cambiantes según la interpretación coyuntural que convenga. A veces para cebar y alimentar el separatismo, si conviene políticamente, a veces para dejarlo sin merienda. ¿De veras alguien puede creer que este relativismo despepitado pueda ser el remedio y no la causa de calamidades? ¿De veras alguien que no se alimente de frases hechas puede creer que el constitucionalismo es el antídoto contra el separatismo? ¿Alguien se lo puede creer? Todo lo que en España ha ocurrido con el separatismo en los últimos años es culpa directa de la Constitución, que por alcanzar ese consenso, es decir, ese punto de encuentro entre gente sin principios, albergó las ambigüedades más inconcebibles. Y ahora les voy a pedir que se fijen en una cosa, porque también es la verdad a la que nos tenemos que confrontar. No puede haber supervivencia de la comunidad política, si la comunidad política alberga en su seno a quienes quieren destruirla. Esto, en fin, es una enseñanza tan sencilla como la del caballo de Troya, ¿Se acuerdan, verdad? Cuando Ulises, que era un hombre muy ingenioso, decide, para acabar ya de una maldita vez con la resistencia de Troya, colarles un caballo en cuyo interior hay metidos unos soldados aqueos que van desde dentro a destruirla. Toda comunidad política planta una barrera a quienes quieren destruirla. En el derecho romano, el crimen más grave era el crimen de perduelio, que hoy llamaríamos de alta traición, es decir, ninguna persona podía defender la disolución de la comunidad política, como es natural. Pero, en fin, esto se podría aplicar a cualquier institución. Ustedes imagínense que mañana, no sé, pues montan una fundación a favor de los niños
huérfanos, ¿no? Y entonces meten ustedes en el Consejo de la Fundación a unos caníbales que lo que quieren es comerse a los niños huérfanos, porque están muy apetitosos y muy ricos. Esto, en fin, no sé, es una cosa de puro sentido común. Ninguna institución puede albergar en su seno a aquellas personas que quieren destruirla, ¿no? Creo que es evidente, ¿no? Ya les digo, el crimen de Perduelio en Roma estaba considerado el crimen casi innombrable, Por eso Catilina, pues inmediatamente es perseguido, naturalmente, y todos los enemigos que le surgen a Roma, que quieren disolver la comunidad política, pues son inmediatamente castigados con las penas más altas. ¿Qué clase de constitución es la que autoriza que los individuos y las asociaciones políticas puedan atentar contra la integridad de la comunidad política? ¿Qué clase de Estado puede sobrevivir cuando aloja en su seno estos caballos de Troya? Como hemos dicho antes, ninguna constitución hecha de artículos nos resulta simpática, pero una constitución que ampara y sufraga a quienes anhelan la destrucción de la comunidad política nos parece un pitorreo. La Constitución ampara la libre expresión de ideas contrarias al orden político que supuestamente defiende y permite que tales ideas se articulen a través de partidos y asociaciones que son subvencionados en su conquista al poder. Permiten también, naturalmente, que concurran en elecciones y conquisten el poder. Pero luego, una vez que han conquistado el poder, no les deja ejecutar sus ideas. Esto es puro nihilismo. ¿Se imaginan ustedes un país en donde se le dejase a la gente cultivar remolacha, pero no se le dejase procesarla y convertirla en azúcar? ¿Se imaginan ustedes un país en donde se permitiera el matrimonio, pero luego no se le dejara a la gente tener hijos en el seno de ese matrimonio? La aspiración más natural del ser humano es encarnar sus ideas en instituciones. Y por lo tanto, es natural que si la Constitución española ampara ideas separatistas, deje que esas ideas encarnen en instituciones, en este caso, en la separación de España. Lo que es del género loco es decirle a los separatistas que vuestras ideas son estupendas, nos parecen maravillosas, vamos a dejar que forméis partidos políticos y asociaciones, vamos a dejar que concurráis en elecciones, vamos a dejar que ganéis las elecciones, pero cuando haya ocurrido todo eso, no os dejamos llevar a cabo vuestras ideas. Esto es lo que ampara la Constitución y esto es nihilismo. Esto es nihilismo, porque el nihilismo se niega a calificar las ideas o los hechos. Y solo hay dos opciones. Si tú dices que esas ideas están amparadas, que no atentan contra la comunidad política, tú tienes que dejar que esas ideas se lleven a cabo y se encarnen en instituciones, porque esa es la naturaleza del ser humano y además es la aspiración más noble del ser humano. Si no quieres que ocurra eso, tienes que decir que esas ideas son nefastas, que esas ideas atentan contra la supervivencia colectiva, que atentan contra la supervivencia de la comunidad política. A mí esto me parece algo tan evidente y tan de pura lógica, y sin embargo somos tan cínicos que jugamos a hacer como que eso no ocurre. Y aquí hemos visto antes al señor Rivera, y estoy seguro que a todos los políticos que han venido representando a sus diversas formaciones, diciéndonos un mogollón de reformas que quieren introducir en la Constitución y haciendo como que esto no pasa, como que esto no ocurre, como que la Constitución no ampara y protege este disparate. Haciendo como que esta aporía, es decir, esta aberración lógica no existe en la Constitución. Pero esto, aquí y en Lima, es eso, una aporía. Por un lado, se ampara la difusión de ideas separatistas, se patrocina la formación de partidos políticos que representan tales ideas, pero a la vez se arbitran aritméticas legales que impiden o dificultan hasta extremos insuperables que tales ideas puedan hacerse realidad. En el fondo,
nos hallamos ante una doble perversión filosófica y moral. Se están amparando ideas que corroen la comunidad política, que es tanto como abrir a la zorra la puerta del gallinero, y por otro lado se pretende que tales ideas no puedan consumarse, que es tanto como pedir a la zorra que se haga vegetariana. Esto es lo que tenemos en nuestra Constitución. Y este es el meollo radiactivo del problema catalán. Este es, asumámoslo, y también es el tabú del que nadie habla, porque estoy seguro que en este curso nadie les ha hablado de este problema. Y esta descomunal aporía provoca una feroz distorsión cognitiva en los catalanes partidarios del independentismo, que por una parte pueden expresar libremente sus ideas, captar prosélitos, alcanzar mayorías parlamentarias, pero luego descubren consternados que nada de esto les sirve para llevar a cabo lo que pretenden. Lo que pretenden, que es lo que la Constitución les garantiza, lo que la Constitución les jalea y anima para que hagan. Y claro, tal distorsión cognitiva ocasiona, esto es psicología básica, ocasiona todo tipo de trastornos en la percepción de la realidad. Pero es inevitable que así sea, pues primeramente se hace creer que la idea separatista es plenamente defendible y goza de los mismos cauces de expresión democrática que cualquier otra. Al negarse a calificar como delictiva una idea que atenta contra la comunidad política, nuestro ordenamiento jurídico empuja a esa distorsión cognitiva a los separatistas. Y cuando los separatistas advierten que se les impide realizarla, que no pueden plasmarla en instituciones, pues ocurre lo que nos está ocurriendo ahora. El problema catalán solo podrá afrontarse cuando nos atrevamos a afrontar este tabú. O se cierra la puerta del gallinero, o se permite a la zorra comer las gallinas. No hay otra opción, y todo lo demás es falso. No existe otra opción. O se abre la puerta del gallinero, es decir, o de forma lógica con nuestro ordenamiento jurídico se permite que esos señores, a quienes se les ha permitido defender ideas contrarias a la supervivencia, a la constitución misma de la comunidad política, las ejecuten, las lleven a cabo, o se les dice que esas ideas no se pueden defender en esta comunidad política. No hay otra, no hay otra. Porque pretender que las zorras se vuelvan vegetarianas es una distorsión cognitiva sin esperanza de escapatoria. Antes les decía, ¿se va haciendo la hora ya o no? Sí, vamos a ir terminando. Antes les decía que yo no soy partidario de la Constitución. Pero hombre, vamos a aceptar los males con los que convivimos y vamos a decir, venga, no hay otro remedio. No hay otro remedio. Cuando uno estudia un poco de constitucionalismo, yo me chupé 2 años en mi carrera de Derecho. 2 cursos enteros, no como ahora cuatrimestres, todas esas mandangas. No. De septiembre a junio, como Dios manda. 2 años de Derecho Constitucional. 1 y 2. Y ahí, cuando estudiábamos Derecho Constitucional, pues nos decían en qué fuentes, en qué otros textos legales se había inspirado la Constitución española. ¿Qué coño inspirado? ¿Qué coño inspirado? La Constitución española prácticamente en muchos aspectos, en muchos de sus artículos, es un plagio de otros textos constitucionales. Así que, claro, un demócrata tan fervoroso como el doctor Sánchez, pues hombre, para ponerse constitucionalista se pone a plagiar como un descosido, ¿no? Pero es verdad, en muchos aspectos es un plagio de otras constituciones, y muy especialmente de la ley fundamental alemana, de la Constitución alemana. Seguro que si aquí hay algún constitucionalista lo sabe de requete sobra. Sabe perfectamente que el texto en el que más se inspira nuestra Constitución es la Constitución alemana. Bueno, pues oye, una Constitución que plagia por arriba y por abajo la nuestra, sin embargo, oh misterio, pues yo en la Constitución alemana me encuentro en su artículo 9 que se establece así taxativamente: quedan prohibidas las asociaciones y partidos que se dirigen contra el orden constitucional. Así, explícitamente. Y con ese artículo
en Alemania han sido prohibidos partidos políticos. Y miren los independentistas o los nacionalistas de Baviera cómo no se atreven a proclamar la independencia, cómo no se atreven a decir que su aspiración es la independencia, porque saben que en el momento que lo digan se les aplica el artículo 9. Pero es que luego además en el artículo 21 añade que son inconstitucionales los partidos que según sus fines o según el comportamiento de sus afiliados tiendan a menospreciar el orden constitucional o a subvertirlo o a poner en peligro la existencia de la República Federal de Alemania. Esto se lo está diciendo un señor al que no le gustan las constituciones. Yo estoy en los fueros, que es el verdadero instrumento legal de las Españas. Pero, joder, oye, ya de hacer una constitución, hagamos una constitución seriamente, ¿no? Artículo 9 y artículo 21 de la Constitución alemana. ¿Por qué esto no se hizo en España? ¿Por qué esto no se hizo en España? Por lo que dije antes, por el nihilismo absoluto, por la búsqueda del consenso a toda costa, porque las personas sin principios necesitaban encontrar un punto de encuentro, y ese punto de encuentro tenía que estar regido por la ambigüedad. Tenía que estar regido por la ambigüedad. Al menos, puestos a escribir una constitución, los alemanes supieron establecer rayas muy claras, para que la zorra no entrara en el gallinero. Pero con una constitución que admite y agasaja a la zorra en el gallinero, ¿qué podemos hacer? Tan solo llorar sobre la leche derramada. Tan solo recurrir a la pura discrecionalidad. Porque la realidad es que el artículo 155, que a la gente tanto le gusta, el artículo 155, pues vamos a aplicar el artículo 55, es pura discrecionalidad. Es pura discrecionalidad. No es propio de una nación en donde rige el imperio de la ley. Porque el artículo 155 es un artículo vacío, al que tú, de forma arbitraria, nutres de contenido. Y así se dijo que Rajoy pues, que había hecho una aplicación muy floja del 155 o muy dura o no sé qué, discrecionalidad. ¿Por qué no hay en la Constitución un artículo que explique taxativamente que los partidos y asociaciones que defiendan la disolución de la comunidad política están prohibidos? Esa es la reforma que yo pediría a la Constitución. No obstante, mucho mejor si no la hubiese. No obstante, si no la hubiese. No olvidemos también que la Constitución española ha consagrado un régimen que es el régimen autonómico, un régimen administrativo, en donde está la raíz del mal. Quiero terminar esta conferencia citando a un gran pensador español, al que ya mencioné antes, que es Vázquez de Mella. En una conferencia pronunciada en 1919, profetizó con pasmoso acierto lo que en España ocurriría si el centralismo jacobino era sustituido por un sistema autonómico dentro de un régimen de partidos políticos. Dijo así Vázquez de Mella. A ver, ahora como he liado los folios, pues ya he liado. Si pudiera darse un... Espérense que inmediatamente... Si pudiera darse un descuajamiento del Estado actual en varias autonomías, el problema centralista volvería a darse en cada una de ellas. Esto es un profeta. La autonomía separada con relación a lo que existía afirmaría y establecería una jerarquía social, el municipio, las comarcas libres. Podéis estar seguro de que no. Por el contrario, estad seguros de que, por ejemplo, una Cataluña formando Estado aparte no se habría descentralizado más que con relación al Estado de que se había separado. Pero dentro del nuevo, o sea, dentro de esa autonomía, surgiría una concentración de poder nueva que aplastaría dentro de sí el principio autonomista. Se trataría solo de una siembra de centralismos en todo análogos a aquel del que se partió. Claro, con razón, a Vázquez de Mella abran los ojos. Y aunque España, como nos advirtiese Azaña, en España
el mejor modo de guardar un secreto sea escribir un libro, mantener a Vázquez de Mella en las plazas podría llevar a algún loco a leer sus obras y tropezarse con páginas como la que acabamos de citar. En aquel discurso, Vázquez de Mella advirtió que el autonomismo, lejos de crear una contención del odioso centralismo, no haría sino multiplicarlo, hasta convertir España en un infierno de ordenancismos que lograría tiranizar todavía más a los españoles, pues permitiría a los tiranos fiscalizarlos más de cerca. Si además ese régimen autonómico se ha mantenido sobre el soborno constante, como ha sido praxis habitual en España, puede afirmarse que el autonomismo es además la mejor gasolina para el incendio separatista. Todo lo que nos sucede ahora nos lo habríamos ahorrado con tan solo leer a Vázquez de Mella. Y ahora, para remediar el desaguisado, algunos nos quieren vender la burra del federalismo a través de una reforma constitucional. No seré yo quien defienda la inamovilidad de la Constitución del 78, que considero, como les he explicado, causa de nuestros males. Y desde luego, a priori, un Estado federal parece preferible a otro centralizado, pues se parece más a la estructura tradicional de la monarquía hispánica. Pero cuidado. Aquel federalismo tradicional nada tiene que ver con el federalismo que ahora nos quieren colar de Matute. El federalismo tradicional partía de las realidades concretas, partía desde abajo, partía de las familias, partía de los municipios, partía de las comarcas, y ese riquísimo tejido se modulaba y se integraba a través de ese patrimonio espiritual común de los españoles, que le da una vocación ascendente de unidad. En cambio, ¿con qué nos encontramos hoy? Nos encontramos con un federalismo desde arriba, exactamente lo contrario. Es decir, un federalismo que destruye las realidades naturales, la organización política desde abajo, desde las familias, y la sustituye por una abstracta soberanía nacional que se orquesta a través de partidos políticos que acrecientan su poder e influencia destruyendo todas aquellas instituciones que favorecen la jerarquía social vertebradora y construyendo en su lugar entes artificiosos, hoy autonomías, mañana estados federales, con un único objetivo de crear centros de poder que les permitan ampliar su ascendente sobre los pueblos, es decir, que les permitan robustecer la partitocracia, aunque para ello tengan que suministrar gasolina al incendio separatista. De manera que mucho cuidado con las reformas de la Constitución, mucho cuidado con las reformas de la Constitución. Esto sería lo único en lo que coincidiría con el discurso de Rivera. La única reforma que se le puede hacer a la Constitución, que no sea, naturalmente, declararla abolida, es introducir de forma taxativa el crimen de perduelio que decían los romanos. Es decir, establecer de forma taxativa, como se establece en los artículos 9 y 21 de la Constitución alemana, de que aquellos partidos que quieran atentar contra la comunidad política serán inmediatamente prohibidos y disueltos. Y con esto creo que me he extendido más de la cuenta. Muchísimas gracias a todos por su atención. Bien, pues muchísimas gracias, Juan Manuel, por tu palabra libre, como siempre, fuera de discursos posmodernos, políticos, etcétera, que siempre nos hace atender tan seriamente. Le transmitiremos al doctor Echenique cómo le ha dejado el tono en suerte para estas disquisiciones que hemos tenido esta tarde. Pues nada, muchísimas gracias. No abrimos, yo creo, turno de preguntas porque vamos un poco tarde y procedemos ya a la clausura de la escuela. Muchas gracias.